Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, San Juan Bautista, el precursor del Señor, el que corre delante del Señor para preparar el camino del Señor, cumplió su misión, cumplió de una manera maravillosa su oficio del último profeta del Antiguo Testamento, que fue enviado para preparar los corazones del pueblo hebreo a recibir al Mesías prometido. Su mismo nacimiento es milagroso, puesto que su madre era ya anciana y estéril. Dios mandó el ángel Gabriel a anunciar a Zacarías, su padre, que iba a tener un hijo, y él no ha creído. Dijo: ¿cómo es posible? Soy viejo, mi esposa estéril. El ángel dijo: por prueba de lo que digo, quedarás mudo hasta que nazca el niño. Y así pasó. Zacarías quedó mudo. Cuando el ángel Gabriel fue mandado por Dios a anunciar a la Virgen la grande noticia de la venida del Mesías en este mundo, de nuestro Señor Jesucristo, como prueba María le dijo: ¿cómo es posible? Yo no conozco varón, ¿cómo que voy a tener un hijo así? Dijo: a Dios nada es imposible. Prueba, tu parienta Isabel, la que llamamos estéril, está en su 6º mes. En ese momento María entendió y aceptó la propuesta que le hacía Dios mediante su ángel, y se realizó la obra de la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó, se unió a la naturaleza humana milagrosamente en su seno, sin comparación del Padre humano. Y cuando nuestra Madre Santísima fue a visitar por caridad, ayudar a su parienta Isabel, cuando tocó a la puerta, Isabel oyó su voz. Isabel mismo dice, llena del Espíritu Santo, dijo: bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde viene que la madre de mi Señor viene a mí? Y como Isabel sabía que María había concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, Dios se la reveló. Entonces aquí está hablando por el Espíritu Santo, profetizando. Apenas oí tu voz, el niño Juan Bautista brincó en mi seno. Los santos dicen que en ese momento Dios le dio conocimiento a Juan Bautista y fue purificado del pecado original, fue santificado en el seno de su madre. Y cuando nació Juan Bautista, querían ponerle por nombre Zacarías, y su madre dijo: Juan es su nombre, Dios misericordioso. Preguntó a su padre, le dio una tableta, escribió Juan, y abrió su boca. Ya se realizó, terminó su castigo, ya puede hablar. Y allí alaba al Señor en su Benedictus. Juan Bautista nace, crece y empieza su misión extraordinaria en el desierto como un monje. Una vida de pobreza absoluta, de penitencia, de ayuno, su comida muy sencilla, miel silvestre y langostas del desierto, el desierto viviendo realmente una vida extraordinaria. Y el pueblo se dio cuenta y fue hacia él, y él predicó, él habló claramente, diciendo que tenían que arrepentirse. ¿¿Arrepentirse de qué? De sus pecados. En efecto, ¿qué es lo que da poder el diablo sobre los hombres? Es el pecado. Y la consecuencia y el castigo del pecado es más dominio del demonio, más problemas. Ese es el problema. Es que un pecado no soluciona otro pecado, al contrario, lo agrava, lo agrava. Entonces predica la penitencia, el arrepentimiento, predica un bautismo de penitencia, no es bautismo sacramento todavía, es símbolo de arrepentimiento nada más. Los protestantes, por desgracia, siempre confunden las cosas, es normal, tienen que protestar contra la Iglesia de Cristo, en nombre de Cristo. Entonces dicen: pero Jesús a los 30 años se bautizó. Sí, pero no tiene nada que ver con ese bautismo sacramento, nada que ver.
En efecto, San Juan Bautista, en el capítulo 3:11 de San Mateo dice: y yo os bautizo con agua, hay un mayor que yo, él os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Es nuestro Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo bajó a las aguas, no es que va a bautizarse como los demás en arrepentimiento, es Dios, santidad absoluta. Bajó a las aguas para santificarlas. Al tocarlas con su cuerpo, las santificó para que fueran instrumento, materia de nuestro bautismo cristiano, y ahí manifestar el misterio más grande de la religión cristiana, de la Santa Trinidad. Dios Padre habla, el Espíritu Santo baja sobre él en el Jordán. Después de su ayuno de 40 días, Juan Bautista enseña a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y él había dicho: es necesario que él crezca y yo disminuya. Y como hizo su deber, como dije, cumplió con su deber sin demagogía, sin mentira, sin miedo. Y bien, por gracia, hay una mujer perdida que está viviendo con el rey Herodes y quiere su cabeza. Y Herodes, que lo respetaba, que lo estimaba, que lo escuchaba, un día hace una promesa a la bailarina, hija de esta perversa mujer adúltera, y su madre pidió la cabeza de Juan Bautista. Entonces Juan Bautista está en la cárcel. Está en la cárcel, sabe que esta perversa adúltera quiere su cabeza y quiere arreglar las cosas antes de irse. No quiere que después de su muerte haya dos bandos, los que van con Cristo y los que siguen a Juan Bautista. Juan Bautista es el precursor, es el amigo del novio, dice, no es el novio, es el amigo del novio. El novio es de Cristo, es el que va a fundar la iglesia, es el que va a hacer la comunidad mesiánica, cristiana. Entonces, para arreglar las cosas y dejar las cosas bien claras, podemos, de un cierto modo, estar haciendo de un cierto modo un testamento, entre comillas. Manda sus discípulos a Cristo para preguntarle. No es que no sepa, lo sabe. Él quiere que ellos escuchen de la boca de Cristo la respuesta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Él lo sabe. Pero sus discípulos, quizás por envidia con los de Cristo, etcétera, quieren hacer banda aparte. Entonces, Cristo contesta: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto, y que han visto, que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les anuncia el Evangelio. Todo esto son profecías mesiánicas. Entonces, estos discípulos de Juan Bautista que conocen las profecías, que conocen los profetas, ¿cuándo va a pasar todo esto? En tiempo del Mesías. Y por lo tanto, si todo esto se realiza, Cristo Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Y nuestro Señor añade algo: bienaventurado el que no sea escandalizado en mí. Y luego que ellos fueron, comenzó Jesús a hablar de Juan, va a hacer su alabanza. ¿Qué salisteis ver al desierto? ¿Una caña movida por viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, los que visten finos vestidos están en casa de reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, ciertamente, dice. Ciertamente lo es, y aún más que un profeta. ¿Por qué más que un profeta? Y porque los profetas anuncian cosas que van a venir, realizarse. Él señala las cosas ya realizadas. Realiza la profecía. Porque este es de quien está escrito en la Biblia: he aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Esto está en la profecía bíblica. Este ángel
que Dios manda ante su faz para preparar el camino es el mensajero Juan Bautista. Aquí ángel no es el ángel ser espiritual, es el mensajero mandado por Dios mismo para preparar el camino delante de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, unos de los apóstoles, los primeros todos son discípulos de Juan, que van a seguir a Cristo. Entonces Juan sí preparó los corazones con su penitencia, con su oración, con su prédica, con su discurso, predicó los corazones a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Juan Bautista cumplió. Juan Bautista fue el ángel del Señor, en el sentido que el que preparó, el mensajero, los corazones para que sigan a Cristo. Queridos hermanos, nosotros también tenemos que ser de esta manera ángeles del Señor, mensajeros del Señor, para jalar las almas a Cristo y no alejarlas de Cristo. Por esto, por el Espíritu Santo, San Pablo dice, vencer el mal con el bien, vencer el mal con el bien, practicar la caridad, las virtudes cristianas. Y hoy, por desgracia, todavía quedan millones y millones de bautizados católicos, pero por desgracia no es la mayoría que practica el Evangelio y no es la mayoría que actúa como ángeles del Señor, es decir, verdaderos cristianos que dan el ejemplo a sus hermanos para jalarlos a la fe, a la práctica religiosa y a la salvación. Pues cuidado, tenemos que ser coherentes. Fuimos ungidos, fuimos consagrados a Dios, fuimos perdonados, fuimos hechos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo, somos la misma Trinidad. Y por lo tanto nuestro comportamiento debe ser diferente de los que no tienen fe o perdieron la fe o no actúan según la fe. No podemos practicar el ojo por ojo, diente por diente. No podemos hacer esto. No podemos ser mentirosos, tramposos, como otros que lo hacen sin vergüenza, sin temor de Dios, sin justicia. Debemos hacer las cosas como Dios manda y cumplir los mandamientos de Dios. La gente hoy está harta de los discursos porque hace 500 años desde Lutero podemos decir, por desgracia la mentira tiene el camino abierto. Los pueblos son víctimas de la mentira, de los falsos profetas. Todo fundador de secta es un falso profeta. Después el protestantismo dio nacimiento, por desgracia, el nacimiento lógico, normal, al disque filosofismo, liberalismo, ateísmo, indiferentismo, liberalismo y hoy relativismo. La situación actual de la sociedad, queramos o no queramos, es fruto lógico del protestantismo. Claro, los protestantes honestos van a decir, nosotros nunca quisimos esto, es verdad, pero el hecho de rechazar la autoridad de la institución llamada Iglesia Católica, fundada por Cristo mismo, rechazar el sacerdocio, la jerarquía sagrada, el orden sagrado, para poner un libro mudo en la mano de cualquiera y cualquiera interpreta, hace lo que quiere con él, y bien ya la inteligencia ya no tiene freno. Entonces, después de un tiempo de fanatismo religioso bíblico, van a caer en el indiferentismo y en el ateísmo práctico y después formal. Ese es el problema. Entonces nosotros debemos vivir cristianamente y para esto necesitamos de la oración, de los sacramentos y de la formación cristiana. Por eso San Pablo a los Romanos capítulo 15, 4 siguiente dice, todas las cosas que han sido escritas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y constancia de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso, que hermanos, cuídense de las redes sociales, cuídense de las películas, cuídense de todas esas cosas, fórmense. Lecturas del Evangelio, del Catecismo, de la vida de los santos, y eso ayuda mucho. Amén.